estáis en casa, seguimos en directo y vamos a abordar nuestra última parte. Sigo con mis compañeros, con Orángel, se incorpora Richard para hacer esta última parte. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Bien. Se lo he puesto fácil porque me han dicho, dice, no vamos a hablar mucho, vamos a hablar monosílabo, así que eso espero. Sí. Bueno, damos las gracias a todos los que nos acompañáis. Este encuentro, que es un encuentro netamente espiritual, en el cual tratamos de compartir nuestra propia experiencia cristiana para seguir avanzando en esto que llamamos ser cristiano. Hemos tenido una mañana muy interesante, ¿no? Yo creo que ha sido muy espeso todo, muy concentrado. Muy concentrado. Porque comenzar con la reflexión que nos trajo Marco y Ángela, que era como para hacer un podcast de 2 días, porque es hablar de ética y llevarlo al contexto cristiano, de verdad que súper complejo, y creo que le dimos muy a lo superficial, pero se unió con la lección de escuela sabática, donde justamente hablábamos del tabernáculo, y ahora el pastor nos trae esta visión de la relación del libro de Daniel con Apocalipsis, donde justamente toma el tema de la ceremonia de santuario, ¿verdad? Como parte de esta relación que existe, esa narrativa que existe entre estos dos. ¿Te das cuenta, Richard? Y solo le he preguntado qué te has leído la semana. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Claro. Yo quería simplemente poner... vamos a hablar. Hablamos lo que tú dices, Orángel. Gracias. Hablamos de Daniel, Apocalipsis. Son libros que yo enseguida desvío la atención porque son libros que asustan. Son libros que imponen, ¿no? Que imponen respeto. Además, se malinterpretan o se interpretan de muy diversas cosas para decir una cosa y la contraria. Así que antes de dar paso, y quiero escucharte, Richard, simplemente déjame decir que... Con lo que acaba de decir Juanfra, yo me imagino a Juanfra estudiando la Biblia, así. Voy a leer de Daniel. No, esto está muy pesado, vamos para Proverbio otra vez. Sí. Me gustan los evangelios sobre todo. Claro, y aquí no le gustan los evangelios. Uno se siente feliz viendo los evangelios, leyendo los evangelios. Y Apocalipsis lo leo, digo, sí, tiene sentido. Se me pasa el tiempo 3 meses después, lo vuelvo y me dicen, vale, leer Apocalipsis, y me entra un poco de así de... No, mejor Proverbio. Pero fíjate que yo estoy de acuerdo contigo. Es una mañana que se ha basado mucho en el santuario y que yo creo que es muy importante, porque eso es nuestra esencia como iglesia. Uh-huh. El sábado no somos los únicos que entendemos que el sábado es el día de descanso, ni los únicos que lo guardamos. El tema de la alimentación, iglesias y gente que no son iglesias también defienden la alimentación sana. Podríamos ir mirando así doctrina por doctrina y veríamos que no somos únicos en nada, excepto cuando llegamos al santuario. No te estoy escuchando todo lo que podría. Subir el volumen a Richard. Sí, yo me oigo muy raro además. ¿Verdad? Sí. Cuando llegamos ahora mejor, mucho mejor. Cuando llegamos al santuario, es una doctrina netamente adventista. Es una doctrina nuestra que necesitamos compartirla, porque es verdad, Apocalipsis da miedo, a no ser que entiendas que es Jesús moviéndose en el santuario el que está intercediendo por ti. Los mensajes de Daniel están muy bien, pero si entiendes que es Jesús, que es el sumo sacerdote, que es Miguel quien está ahí, pues en todo cambia todo, la perspectiva. Claro, todo toma sentido, y entonces entiendes que el santuario antiguo era un diseño pedagógico para entender lo que está ocurriendo en el cielo, y de pronto todo se abre y empezamos a entender absolutamente todo el plan de salvación. Entonces, que le hayamos dedicado una mañana entera, escuela sabática y ahora el sermón, exactamente a la figura del sumo sacerdote de Jesús intercediendo en medio del santuario, yo creo que es algo que nos conviene, y conviene que lo contemos al mundo. Sí, vamos a tener oportunidad. Si tenemos ahora la compañía de Pablo, del pastor Pablo Armero, vamos a tener oportunidad. Me interesa mucho lo que tú planteas de ver esa figura del sumo sacerdote, qué perspectivas tenemos. Si hablábamos al principio del programa de un tabernáculo, de un templo con toda una simbología, con el sacerdote metido ahí dentro de toda esa pedagogía, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde apunta? ¿Y cuál es la labor? Si ahora mismo
leemos a Pablo, al apóstol Pablo, donde nos dice que Jesús está ministrando como sumo sacerdote nuestro. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Hasta dónde podemos tirar del hilo? Pero me ha gustado que el pastor hablaba primero de Daniel y Apocalipsis, relacionando a Daniel con Juan, con el apóstol Juan, hablando de exiliados, hablando de gente que el poder de la época los ha arrinconado. De hecho, Patmos es una pequeña isla del mar Egeo, todas esas islas griegas que tenemos ahí, un conglomerado, hay cientos de islas allí, parte de la actual Grecia, cercana a Asia Menor, a Turquía, rocosa, con poca vida. Allí no se puede... Está pensada llena de cuevas, llena de... Se puede sobrevivir, pero poco más. Sí, no, actividad económica casi nula, ¿no? Y durante la época romana era usada como un lugar para personas consideradas políticamente problemáticas o subversivas. Así que tenemos al apóstol Juan, que puede decir político, ¿no? Si un alma de cántaro, pues sí, te ha cogido el poder y te ha llevado allí porque a algo se le antoja que está siendo peligroso. Y todavía no estamos en un contexto social de persecución abierta contra los cristianos, porque todavía los cristianos no son relevantes en el mundo de la época, pero algo se huelen, ¿no? Los políticos de entonces, que quizá no no va contra el imperio en el sentido de que es una amenaza, pero sí que por lo menos seguro que se niega al culto imperial, que seguro que se niega a hacer las prácticas y que seguramente en público lo están viendo y, oye, eres molesto, te quitamos de en medio. Y se lo llevan a esa isla para que se olvide todo el mundo de él y que no deje de ser un incordio. Ahí tenemos al pobre Juan, ya anciano, ya muy mayor. Estamos al final del siglo I, algunos lo sitúan en torno al año 90, 80 y mucho, 90, donde sitúan ya hace ya 50, 60 años que el maestro, que Jesús, ya fue crucificado. Tenemos 50, 60 años de margen y a Juan ya tan mayor. ¿Qué se puede hacer eso a un viejecito? Lo hacen. Fíjate, cuando el pastor ha hablado del exilio, tanto de Daniel como de Juan, me ha venido a mí una visión romántica, ¿no? Porque en el fondo todos somos exiliados. Todos los creyentes somos exiliados. Uh-huh. ¿Cuáles son las características de un exiliado? Aquel que ha tenido que salir de su patria, que no puede volver, pero desea volver. ¿Cuál es nuestra que se patria? Ve forzado, que no sale voluntariamente, se ve forzado y se ve por las circunstancias, por la persecución, tal, y bueno, y hay que decir, por eso yo quiero escuchar a Orángel, porque Orángel es un exiliado. Y los exiliados añoran su tierra, su patria. Es ¿verdad? correcto. ¿Cuál es nuestra patria? Porque nos deberíamos de sentir todos exiliados. Pues algo no concuerda, porque muchas veces estamos muy apegados aquí a las cosas a lo que tenemos, ¿no? Por eso digo... Es el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo. O sea, yo me vengo aquí, ¿verdad? Añoro volver a mi tierra, pero veo cosas aquí. ¿Me sigue? El exiliado puede ver cosas del mundo, pero añora la tierra de donde fue exiliado. Entonces, como dice Richard, es una analogía perfecta porque estamos en el mundo y no es que disfrutemos del mundo, no es que vamos a buscar del mundo, es que estando en el mundo, ¿verdad? Seguimos relacionándonos con Dios porque es lo que nos une a esa tierra que ya teníamos, a esa tierra de donde fuimos exiliados. Pero estamos deseando volver a casa. Entonces, en esa visión romántica deberíamos de sentirnos exiliados, con ganas de volver a casa, de regresar, con ganas de recibir, pues eso, el mensaje de aquel que nos envía desde nuestra casa, desde nuestra tierra, una carta como lo son las cartas de Daniel y de Apocalipsis, para decir: yo estoy al control de todo, vais a volver a casa. Es que es todo un ejercicio, ¿no?, de puesta en práctica, y el pastor nos daba un poco esa visión, ese contexto, pues de relación con Dios, y claro, cambia mucho, ¿no?, el sentir que estamos de paso y que realmente tenemos una patria esperándonos. ¿Y de qué va?
¿De qué va esto? Porque como lo nombró en la lección de escuela sabática, quizás muchos hicieron énfasis en el tema de la estructura, en el tema de la edificación, qué pudiera representar esa estructura, qué representa esto en el plan, pero ¿y quién está ejecutando el plan? ¿Quién está ejecutando el plan? ¿Quién es el protagonista en todo este elemento y para qué? Entonces creo que relacionarlo con el libro de Daniel, verlo objetivamente figurado en el libro de Apocalipsis, es el de qué va esto, cuál es la importancia del que lo está ejecutando y cómo lo está ejecutando. Bueno, pues abrimos el plano, le decimos a nuestros técnicos, damos la bienvenida a Pablo, al pastor Pablo Armero, darte las gracias por habernos introducido en este tema y traernos... que es una excusa para poder hablar de nuestra pasión, ¿no? Que es Jesús y la Biblia y todo lo que tiene que ver. Así que darte las gracias. Nada, es un placer estar con vosotros. Os garantizo que hoy estoy aquí y ayer creía que no iba a estar, pero bueno, hoy estoy. Nos consta de que está... Pero, ¿sabéis? Me desperté sobre las 6 de la mañana, hice así de, oye, pues me encuentro bien. Pues voy a por mi compromiso, pues voy a ir a predicar. Cuando ayer le dije a todo el mundo que no podría. Es decir, que... de esos virus que hay por ahí tan generosos y tan buenos. Bueno, para el que no está escuchando, es que Pablo viene de un proceso vírico en el que, sí, bueno, tenía fiebre ayer. Tenía fiebre, tenía vómitos y otras cosas. Es decir que... Y la verdad es que avisé a mi amigo Casildo y la verdad es que me ayudó con un remedio natural que, oye, que ha funcionado. Así que tengo que rendirme hoy ante él. Pues no. Lo que se hace por no predicar, claro. Pues darte las gracias por el rato de la predicación, y ahora vamos a degustar un poco, a exprimir, si acaso, y en otro contexto más relajado, lo que tiene que ver un poco con esto que tú nos has planteado, porque me parece muy bien. La continuidad incluso del programa de la mañana, de la temática que estábamos compartiendo en la iglesia, ponemos encima de la mesa a primera hora el tema del tabernáculo, el tema del templo, de un sumo sacerdote, y resulta que tú nos has querido trasladar a ese tabernáculo en el cielo donde hay un sumo sacerdote también. ¿Sabes, Juanfran? Mi idea ha sido esa. Es decir, al estudiar la escuela sabática, que yo la llamaba general esta mañana, pero ahí ya no me he atrevido por prudencia, pero vale, el tema estaba planteado. El autor ha sido muy brillante, es un catedrático desde la Universidad de Andrews, un hombre muy brillante, pero yo digo, mira, ¿y por qué no vamos a hacer esa transposición del símbolo a la realidad? ¿No? Es decir, el trimestre anterior hablábamos de los símbolos, pues finalmente es eso, es decir, como dice en la Torá, dice, me haréis un santuario conforme al modelo que yo te he mostrado. Es decir, primeramente le enseñó el santuario celestial para construir el terrenal para volver al celestial, porque si no Moisés hubiese construido un templo egipcio. Pues vamos a disfrutar y claro. Sí, porque lo que queremos es que disfrute Pablo. A ver. No, disfruto. Nunca lo había visto así, porque ese es su concepto. Muchas veces nosotros... casualmente hoy hablábamos en la lección de escuela sabática que la idea del tabernáculo nace primero de una relación con Dios, y por eso es que hace énfasis primero en el sábado, luego en el tema de las ofrendas, un orden perfecto. Es un proceso. Luego obediencia para luego ejecutar el tabernáculo. Pero que si Dios no hubiese mostrado el tabernáculo y hubiese dado una idea, la preconcepción de Moisés hubiese hecho un templo egipcio. Sí, pero porque además hay un detalle. En 400 años yo estoy convencido, no tengo datos históricos, lógicamente, ni arqueológicos, pero que los israelitas trabajaron como esclavos construyendo templos en Egipto. O sea que para ellos hubiese sido su preconcepción y... el tema es que ahora lo construyen en libertad y con el tesoro que le han dado los egipcios, lo cual le da una solemnidad. Pero no nos podemos quedar ahí, porque Daniel entra con el exilio del templo. Todo el libro de Daniel es el exilio del templo, conocéis lo de capítulo 8, capítulo 7, capítulo 11, pero el Apocalipsis nos abre la vista hacia el cielo, ¿no? Entonces, esa relación del sumo sacerdote primero bajando a ver a Daniel, porque el templo no está, consolándolo,
No lo he dicho porque en ese momento no me he acordado, pero todo Eso es lo bueno en la zona mixta. todo el sí lo guardaba para vosotros. La descripción de un sacerdote en hebreo es superlativo. Y sabemos que algo que es superlativo es que ya no hay más. Entonces se describe todo con términos en superlativo, grande. Con lo cual, ¿viene a qué? A consolar a Daniel. Ha visto todo, del capítulo 1 hasta el capítulo 9, ha visto todo lo que tenía que ver. Me interesa eso que dice Pablo. Antes de entrar a lo puramente teológico, a los símbolos, un poco la explicación y a lo que apunta, ¿cómo imaginas que sería el estado de ánimo de Daniel? Roto. Exiliado, anhelando y en volver. principio, Juanfra, la visión en principio no le sirve de mucho porque cae en una depresión importante. Luego, lógicamente, el final ya, el capítulo 12 es la promesa, te levantarás al final. Es decir, pero al principio él está tan impresionado por la visión y el futuro del pueblo de Dios tan descrito en Daniel, que es prácticamente una catástrofe. Sí, sin embargo, el Espíritu Santo lleva, o Dios, ya sabéis que eso nos da igual, a nosotros es Dios todo, viene y dice, mira, no estás solo. Desde el cielo lo vemos. Y comentábamos que... Quizá, Pablo, nos pasa a nosotros como creyentes muchas veces lo mismo, ¿no? Cuando se lee Apocalipsis, cuando se lee Daniel, uno se fija en las bestias, en las penurias, ¿verdad? Y no nos fijamos en el sumo sacerdote. Cuando en Daniel 12 se le dice hay un príncipe Miguel que es quien lucha por ti, es como has visto toda la imagen, voy a colocarte el foco, ¡trax!, en quien está luchando por ti, y es lo que le lleva consuelo a Daniel, y lo que yo creo que... Pero al final, Sí, al final. Porque ha sido... ¿Os imagináis vivir la experiencia de Daniel viendo cómo el pueblo de Dios histórico, profético, escatológico sufre, es perseguido? Es una visión dantesca. Y yo creo que eso es lo que nos has querido traer hoy. O sea, que pongamos el foco en el sumo sacerdote, porque es verdad que hay bestias, que hay hambrunas, que hay pestes, que hay guerras. Pero eso es el contexto, no es el centro. El centro es Jesús, nuestro sumo sacerdote, interviniendo en nuestro favor, y a veces nos desviamos en ver el paisaje. Sí, además fijaos, y nos pasa que no nos centramos en el actor principal. Primeramente interpreta a Daniel, después interpreta a Gabriel, y termina interpretando Miguel. Es decir, que conforme se va desarrollando el conflicto, hay un cambio de paradigma en cuanto al que interpreta las visiones. Cuando las visiones las tienen los reyes paganos, es Daniel quien interpreta. Cuando la visión ya es del pueblo de Dios a partir del capítulo 7, Daniel es el que empieza a soñar a partir del capítulo 8, necesita ayuda, necesita algo más generoso que lo que él ha hecho hasta ahora. Entonces, primeramente viene Gabriel, y en el propio capítulo 10 dice, pasa que ahí no hemos llegado, y Miguel está peleando por vosotros, y al final, como decía Richard, la visión del capítulo 12.1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, es la mejor esperanza para una crisis, es la mejor esperanza para consolar a Daniel. Pero es que Elena de White dice que los dos libros hay que estudiarlos juntos. Uno es un libro inspirado y el otro es un libro revelado. Con lo cual tenemos en nuestra mano la herramienta, como decía Richard, la herramienta ¿para qué? Para no andar solos por el camino, para no fijarnos en la enfermedad ni fijarnos en la dolencia. ¿Qué hace daño? Claro que hace daño, eso nos pasa a todos. Pero, ¿estamos solos? Me ha parecido muy interesante. Yo creo que ese es el mensaje central al final, ¿no? Lo relevante para hoy. Que yo me lo tenía apuntado, pero... vayamos un poco al simbolismo, porque hablamos del tabernáculo, hablamos del templo como una escuela que nos quiere mostrar un plan de salvación. Pedagogía pura. Donde tiene cada uno. Y al margen de esto, me tomo nota lo que estáis diciendo, porque tiene que ser impresionante cuando en el cielo se queden para tomarse un café celestial, ahora sin cafeína, un café Moisés, Daniel y Juan, cuando digan, oye,
cada uno nuestra relación con el templo, y yo me voy a sentar ahí en la mesa con ellos, voy a decir así. No sé si tendrá sitio, porque llegaremos todos los que podamos. Sí. Ya me buscaré yo. Pero eso será tan impresionante como cuando Pablo se encuentre con el primer mártir cristiano. Porque Esteban no sabe el final, Pablo sí, pero Esteban no lo sabe. Imaginaros cuando Esteban resucite y vea a Pablo y dirá, ¿estoy arriba o estoy abajo? Menos que estaremos transformados. Alguien se ha equivocado aquí. Aquí han pasado cositas. Aquí ha pasado algo que no. Es decir, es que ese es el plan de salvación. Entonces, vamos a ese templo que me parece también relevante porque a lo que apunta, ¿no? Porque tú has hecho una mención que no es casual que Juan dice, en esto me veo aquí, en esta visión, y estoy junto al candelabro. Sí. El candelabro que representa a Jesús, a la luz. Representa a la luz permanente dentro del santuario. Ese es el primer significado. Y que hay entonces un candelabro en el templo celestial también. Pero ¿sabes? Haciendo una lectura, utilizando las técnicas de aquel tiempo, que son escoger algo de antiguo y hacer una nueva cita, es muy interesante que al candelabro se identifica con la iglesia. 7 brazos, 7 iglesias. Escogidas, porque ya te digo, he dicho que había más de 500, eso está ratificado, pero se escogen 7. Y además, eso no lo he dicho para decirlo aquí, como si un cartero saliera de la primera y fuese dejando la carta hasta la última, en una figura de una herradura de caballo, así. Para de una parte a otra de Asia Menor. Con lo cual, ¿os imagináis personas perseguidas por el imperio, finales del primer siglo, una carta de esperanza como el Apocalipsis? Es que es algo que nosotros no llegamos a valorar todavía. Es decir, como bien decía Richard, la zoología no nos ha gustado mucho. Es decir, la zoología de Daniel y la de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 y 18 es que nos encanta. Sí, pero eso es el día a día. Sí, pero el contexto histórico es lo que también le da otro plus. ¿Y quién es el protagonista? Es verdad que es Dios, porque finalmente la deidad es la deidad. Pero el Apocalipsis recalca mucho más empezar la primera visión por el candelabro y terminar en el capítulo 21 diciendo que ya no había más templo. El contexto histórico y el emotivo, porque yo me imagino de estas cosas que uno cuando lo lee, Juan, cuando se da la vuelta y ve a aquel que dice, como el Hijo del Hombre, él sabe perfectamente con quién está hablando, aunque es totalmente distinto. Daniel 7. Lo tiene clarísimo con el candelabro allí. No se le vendría a la mente cuando escuchó a Jesús decir yo soy la luz del mundo. Sin ninguna duda. Porque ese candelabro era la única luz y identificarle. Ahora sé perfectamente que eres la luz, pero no solo cuando estuviste aquí, sino en el cielo. Esa parte emotiva de seguridad que antes de empezar a decirle nada, a Juan se le está diciendo con esa ternura que tiene Dios con nosotros. Yo que soy la luz. Aguanta. Que estuviste aquí. Persevera. Sé que estás en Patmos, no estás solo, no te preocupes. Yo estoy al mando. Cuando alguien recibe un mensaje así, ya da igual la situación en la que estés. Tienes seguro de que Dios está contigo y ya todo para adelante. Yo he comentado que no sabemos si Juan salió o no salió. Es decir, la tradición del siglo II y III se inventó todo lo que tuvo, pero nosotros la tradición tiene su valor, ¿no? Pero lo que sabemos es que estaba allí y que allí recibió el consuelo que necesitaba. Si juntamos a Daniel y juntamos Apocalipsis, en el primero el sumo sacerdote baja a donde está Daniel, en el segundo Daniel es llevado a donde está el sumo sacerdote. Es un movimiento de ascenso y exactamente igual que la encarnación. La encarnación hizo un movimiento de descenso, de ser Dios, Logos, a ser humano, para llevar a la humanidad al lugar donde él estaba. Ese es el plan de Dios. Una acción de ascenso y de descenso. Descenso y ascenso, siempre. Entonces, vivimos aquí. ¿Qué nos espera? El ascenso. Ese sumo sacerdote, Pablo, fíjate que lo que estás diciendo es que nada es casual. No. En la palabra de Dios, ¿no? No. Ese líder religioso, ese sumo sacerdote que imagino que tendría Juan en la cabeza y que con esa visión... Era su cultura. Que en esa visión se le debe de haber explotado
a nosotros en qué podemos hacerlo nuestro en nuestra relación, ¿no? Porque no tenemos... nosotros tenemos pastores, tenemos... Ya, pero eso es otra cosa. ¿Cómo damos ese salto a esa visión en el que aquel sumo sacerdote pues ofrecía sacrificios, intercedía por el pueblo, un poco era guardián un poco de la santidad y del templo y de la propia adoración? Ese sacerdote que tenemos, que es Jesús, al cual el apóstol Pablo hace referencia, ¿no?, en hebreo, ¿a qué nos tiene que interpelar a nosotros el cristianito de hoy? Bueno, en mi vida. La pregunta es muy amplia, sí, pero si intentamos un poco sintetizar y cogemos la experiencia de la primera alianza, significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es que eso es fundamental, es decir, y además un lugar donde Dios, el único lugar donde Dios convive con el pecado. El pecado confesado, porque el pecado confesado ya no culpa al ser humano. Entonces, cuando nosotros aceptamos la obra, nosotros sabemos que en el año 1844 ya acabó la función sacerdote y empezó la función sumo sacerdotal, con lo cual a nosotros nos corresponde el mismo personaje que a Daniel y a Juan. No el sacerdote de la primera etapa, que sería igual, porque finalmente... Pero si queremos ser más finos, estamos en la última etapa del santuario. Ajá. Estamos en el lugar de la reconciliación. Finalmente aquí se juzga al sumo sacerdote, no a mí. Yo acabo en el altar. Yo presento mi perdón, es aceptado, y el pecado entra al santuario, porque tiene que ir a algún sitio. El pecado no se destruye, se transporta. ¿Vale? Y al final acabará encima de la cabeza del macho cabrío verdadero en el desierto durante 1000 años. Es decir, que el proceso hay que vivirlo, hay que sentirlo. Es la pedagogía divina en superlativo. Dios trata el pecado confesado como si no hubiese existido. Y cuando yo voy a Dios aceptando primero a Jesús como Cordero, después a Jesús como sacerdote y después como sumo sacerdote, es el plan de salvación al completo. Yo creo que la pedagogía de la primera alianza, lo que hemos estudiado este trimestre, nos tiene que servir para entender el plan. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Y como no lo vemos, pero tenemos que tener en cuenta que las leyes ceremoniales, y esto es algo que tampoco voy a hacer mucho hincapié en ello, las leyes ceremoniales no fueron abolidas, fueron transferidas al santuario del cielo, porque el santuario del cielo también se mueve por leyes ceremoniales. ¿Sabes? Superlativas. ¿Sabes que comentaste en el sermón? Me quedó que el futuro de la humanidad depende del desempeño del sumo sacerdote. Sí. Y eso es verdad, nosotros sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, Él está allí intercediendo, pero ese trabajo es fundamental en el tema de la salvación. O sea, esa intercesión allí es lo que marca la pauta de justamente la salvación. La presencia de Dios se hacía visible en el día de las expiaciones, Levítico 16. Con lo cual, ¿quién está allí? Está el sumo sacerdote que transporta el pecado del creyente al altar, del altar al lugar santo y del lugar santo al lugar santo. Se transporta por todo el santuario. Y luego al final va a salir a la inversa. Va a pasar del lugar santísimo al lugar santo, al atrio, pasando por el altar y yendo al desierto. Es decir, es todo un concepto pedagógico de que el pecado no es ninguna tontería. Es decir, el pecado ha implicado a Dios como nada en el universo. Fijaos si somos importantes. Es decir, que ahora, si vemos la imagen del santuario, como yo, o capítulo 9 de Hebreos, como comentabas, ¿qué está pasando? Está pasando la última fase en el santuario, porque la que falta, es decir, cuando Jesús vuelva, no vuelve solo a por nosotros, sino vuelve a traer el pecado que se almacena en el santuario para ponerlo encima de la cabeza del macho cabrío por hacer. Esa es la pedagogía más pura. Porque el pecado hay que sacarlo del santuario para ser transportado fuera del santuario. Y ya hemos sido declarados pueblo de Dios. A mí me parece que si estudiásemos más esto, por lo menos yo cuando he dado la clase de esta asignatura, he tenido el privilegio de enseñar Daniel y Apocalipsis durante los años que he estado en la facultad, he intentado transmitirle a mis alumnos
Luego les escuchas predicar y son de la vieja guardia, la inmensa mayoría de ellos, pero bueno, el examen lo aprobaron. Es decir que... ellos lo saben. Está allí. O por lo menos se lo aprendieron para devolverlo en el folio, ¿no? Es decir que... Pero, ¿qué ventaja tiene el creyente que no evalúa las dificultades del camino solo con el día a día? Y yo, de verdad, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Tenéis algo mejor que eso? Es que no lo hay. Entonces, vamos a dejarnos de pararnos en los tornillos, en las bisagras de oro. Todo eso era una imagen. Hablabas de pecado, y es que el santuario nos habla de responsabilidad del pecado. Porque el pecado, si es confesado y hay arrepentimiento, ese pecado será trasladado e imputado contra Satanás, contra el macho cabrío. Justamente. Pero si no hay arrepentimiento ni confesión, lo tienes tú. Ese pecado lo tienes tú y pagarás y por te él. Lleva al... Entonces el santuario nos habla de esa responsabilidad del pecado. Además, el pecado confesado será imputado y lanzado contra el enemigo, pero el que no, cuidado. Además, porque cada uno carga el suyo. Hay un detalle muy importante. En Levítico 16 aparecen los 3 nombres hebreos para el pecado. Hay 3. El pecado involuntario, el pecado diseñado y el pecado de rebelión. Esos 3 nombres recibe el pecado. Explícalo, me parece complicado. No, el primero, el jatá, es que piensas hacer una cosa pero te sale otra. ¿Cuántas veces hacemos daño sin quererlo? El segundo es cuando yo ya lo diseño un poco. Pesado. Claro. Es decir, ya está poco planificado. Pero el otro es el de rebelión, que entra idolatría, egocentrismo, pero todo se soluciona en el día de las expiaciones. Todo, sin excepción. Levítico 16, lo tenéis ahí claramente. Con lo cual, sea cual sea mi actitud, sea por educación, sea por diseño, sea por rebelión directa con Dios, si hay un quebrantamiento de mi vida, si hay poner en manos del sumo sacerdote el pecado, el problema está resuelto. Qué bonito esto. Y además, yo de esto que te metes en las redes sociales y vas picoteando de aquí para allá, tenemos o el cristiano que está totalmente ausente de toda esta realidad, que piensa que Jesús inaugura una nueva etapa que no tiene nada que ver con la antigua, y se pierde todos estos detalles. Y luego están también, parece que hay como en el péndulo todo un movimiento cristiano que trata de volver a recuperar y cumpliendo exactamente los mesiánicos, la fiesta y recuperando tal, que no se trata de esto. ¿Qué cosa es? Olvidándose que es un símbolo para cumplir de nuevo. Claro, que Jesús vino a cumplir, pero que hay cosas que cuando Jesús las cumple dijo, olvidaros de esto, avancemos. Las 7 fiestas judías fundamentales aparecen en las 7 en Apocalipsis en orden cronológico. Claro, entonces... pero ya como realidad absoluta. Claro, y si las fiestas de primavera apuntan a la primera venida de Jesús, es decir, la Pascua es la más relevante, muere, pero las primicias, el ascenso, Pentecostés, ¿recordáis? 50 días después. Que es el bautismo con el Espíritu Santo. Las fiestas de otoño, las que tú estás haciendo referencia, Pablo, con esa fiesta, sobre todo con el Yom Kippur, esa fiesta final de expiación, de juicio, la de las cabañas, todo eso hará referencia a la segunda venida. Es decir, que Jesús está cumpliendo, dijo, voy a cumplir escrupulosamente la palabra de Dios, todo lo que está. Coña, no nos perdamos, qué difícil es buscar el equilibrio, pero... Es que, Juanfran, hay otra, dentro de ese planteamiento que tú has hecho, de los grupos equidistantes del cristianismo, hay algo que no se ha leído bien. Cuando Jesús dice, no penséis que he venido a derribar la ley y los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esa es una forma judía de llamar al Antiguo Testamento. No se está refiriendo al sábado ni a la ley en concreto. Implícitamente sí, pero no se está refiriendo. Se refiere a, no penséis que con lo que yo estoy diciendo estoy derribando la primera gran parte de la Biblia, sino que le estoy dando el valor que tiene ahora mismo. Claro. Eso prácticamente está olvidado en el cristianismo. Parece que lo mejor es lo siguiente, pero que Jesús nunca vivió en lo siguiente.
Jesús nunca fue cristiano. Por eso el apóstol Pablo... que Le dio el sentido. Es decir, Jesús no tenía nada más que el Antiguo Testamento. Sí, sí. El apóstol Pablo es el que pone un poco los cimientos, la base, y dice, oye, vamos a explicar esto, porque todavía había muchas controversias. Y Juan, ¿qué dice el Apocalipsis? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Es decir, la palabra de Dios es el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús no tuvo otra Biblia nunca. Nada más que entonces, yo creo que deberíamos por lo menos hacer una invitación, por si hay alguien que se puede sentir hoy pues sensible al tema. No digamos que una cosa es superior a otra, sino que cada cosa tiene su lugar, su tiempo, su espacio, y que la Biblia es una e indivisible. Con lo cual deberíamos de aprender lo que sea real en el Antiguo Testamento, lo que sea un símbolo, aplicarlo de forma correcta, pero como lo hacen los autores del Nuevo Testamento, no a nuestro antojo. Y finalmente, ¿qué hace Juan en el Apocalipsis? Reinterpretar por visión lo que Daniel ha dicho, si es que no es otra cosa. Ahora, sin embargo, tenemos, y ya tenemos que ir un poco oponiendo. Queda poco tiempo, yo quiero... Tengo un par de cosas. Estoy disfrutando un montón. Es que así es hablar de santuario. Así es hablar de santuario. El santuario es un tema que debería preocuparnos. Si te enrollas, entra volando. Así que... Bueno, y lo que iba a decir, y ahora te doy paso, Richard. Sin embargo, nos hace también un flaco favor, por ejemplo, toda la cultura cinematográfica, tal. Cada vez que hablamos de Apocalipsis, pensamos en Armagedón. Pensamos en destrucción, pues eso, en un ambiente postnuclear de todo el mundo, en que nadie sobrevive y tal. Cuando Apocalipsis debería ir relacionado con esperanza, totalmente, con un nuevo amanecer, con una... Es verdad que hay una ruptura, pero no es una ruptura que te deja en la oscuridad, en una cueva. No. Es una ruptura de un nuevo comienzo. Aunque sois vosotros lo que preguntáis y yo tengo que contestar, no como en otras partes que todo el mundo pregunta. ¿No os parece que tenemos un poco la culpa también nosotros? Sí. Habiendo sido llamados a ser el pueblo de Daniel y Apocalipsis. Eso en el abuelo lo deja muy claro. A que nos hemos parado solo en lo que hay en la tierra. Claro, si es lo que hay en la tierra, la gente dice, bueno, pues si me está contando lo que yo ya sé. ¿Cuántas amenazas de guerra mundial hay ahora mismo? Las puede... Estamos en un momento muy convulso. Y sin embargo, ¿cuál debería de ser el mensaje nuestro? Estamos en un momento tan convulso que hacíamos referencia a que esta semana había gente que ha vendido sus cosas porque pensaba que había un rapto. Quiero decir, mira que lo has dicho algo está pasando, de que algo se está sacudiendo. Lo has dicho en el sermón, que cuanto más problemas aquí, hay que levantar más la vista. La cabeza. Yo me he anotado varias frases hoy, porque ha habido una que me ha gustado. No te deja hablar hoy. Sí, ha habido una que me ha gustado muchísimo, porque siempre decimos que los cristianos tenemos buenas noticias, pero hoy me ha gustado porque has dicho que nosotros somos buenas noticias. Y me ha impactado, porque a veces pensamos, tenemos buenas noticias, Jesús viene, pero es que nosotros somos las buenas noticias. Cuando yo creo que Jesús viene, cuando yo me comporto y vivo como si Jesús viniera, yo soy la buena noticia. Transmitiendo, ¿no? Entonces, no es una teoría, esa es la diferencia entre y me acuerdo mucho cuando se hablaba de Jesús, que hablaba como con un poder especial. Es la diferencia entre quien habla de algo que no vive y quien vive lo que habla. Y me ha gustado mucho esa idea. No tenemos que contar buenas noticias. Tenemos que ser buenos. Tú hablas de los cristianos amargados, ¿no? De los cristianos... Hablo de todos. De todo el que nos escuche. Los tristes cristianos todos. Que puede uno tenemos estar triste, que ser, o sea, pero tiene que ir a Jesús. O sea, la noticia de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que intercede, que pase lo que me pase, tengo que estar seguro, y que además Él viene dentro de poco, es algo que yo tengo que vivirlo. No contarlo, tengo que vivirlo. Y si lo vivo, soy buena noticia. Y si lo cuento... Pues cuento como el telediario. Cuento algo que me han contado, pero no tiene poder ninguno. Bueno, entonces, la invitación a ser buenas noticias, cogérosla todos los que escuchéis esto, porque es algo que tenemos que empezar a vivir que somos buenas noticias. Lo que Jesús ha hecho en mi vida. Perfectamente. Bueno, vamos a ir ya recogiendo entonces Orángel y dejamos a Pablo que concluya poniendo la guinda. Bueno, hablar de santuario, hablar del plan de salvación y dar detalles que le dan sentido, porque uno de los sentidos aquí es que ¿qué está pasando? ¿Por qué no vuelve? Si no supiéramos de santuario, esa espera fuera... Sí, esa espera fuera desesperanzante. Se puede decir así, desesperanzante. No tuviésemos esperanza. Porque ¿por qué no vuelve Jesús?
cuando conoces de santuario, cuando conoces de esta doctrina, dices, epa, esto cobra sentido. Y está haciendo lo más rápido que se puede. O sea, está ejecutándose las etapas en el tiempo perfecto. O sea, que sí se está haciendo algo. Y eso da esperanza. Cuando a mí me hablan de Daniel y de Apocalipsis, para mí los versículos del capítulo 7, pero del el 13 y el 14, para mí son... Y el 9 y el 10. Para mí el 13 y el 14 es así como que esa esperanza que justamente da el saber que hay un plan de redención y que está escrito y que, mira, es que te lo voy a leer, mira, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Entonces hace colación al tema de la segunda venida y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, y esta es la parte que ya, o sea, es definitivo y absoluto. Dice, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. O sea, lo fantástico de la segunda venida de Cristo, del plan de salvación, me da esperanza a mí de que esta verdad en la que creo y en la que soy partícipe y en la que vivo, como dice Richard, me da la libertad y me da la felicidad de poder seguir mi día a día pensando que esto viene y vendrá y ocurrirá. Richard. Pues nada, darte las gracias, Pablo, por habernos traído a ese Jesús como sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que me gusta mucho cuando en el texto bíblico dice que es capaz de compadecerse de nosotros. Sí. Es un sumo sacerdote cercano, alguien que está preocupado por ti, alguien que quiere bendecirte, alguien que quiere bendecirme. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho. Cuando ores, procura orar por aquello que Dios puede bendecir. Sí, eso es eso. No por aquello que quieres que Dios bendiga, ¿vale? Sino ponte en conexión, en connivencia con lo que Dios quiere para tu vida y ora por ello. Y Dios te lo concederá. No por aquello que es lo que tú deseas que te ocurra, porque Dios quiere bendecirte. Y la mayor bendición es que vuelvas a casa, y que dejes de ser un exiliado. Y que pueda bendecir, y decir, que esté dentro de una lógica. Si claro. No... La mejor bendición que puedes tener es que dejes de ser un exiliado, que dejemos de ser exiliados y que volvamos a casa. Confía en ese sumo sacerdote, porque Él está dispuesto a trabajar en tu ayuda. Pablo, yo también te doy las gracias. Ponnos la guinda. Bueno, resumiendo un poco lo que habéis dicho, desgraciadamente el cristianismo desde la Edad Media ha construido un Dios supermercado. Que vas por un pasillo de supermercado y coges lo que te interesa y lo que no te interesa lo dejas. Ese es un error sobre Dios. Dios no es un supermercado, Dios es el Salvador. Y la prueba es el santuario, tanto terrenal primero como el celestial, y sobre todo, no lo he dicho hoy, en algún momento, Apocalipsis 21 dice, y ya no viví más templo. El plan de salvación tiene un punto y final. Y eso tiene que ver con la primera venida, con la segunda y con el final. Es decir, a Juan se le muestra la nueva Jerusalén sin templo. Es decir, el jardín del Edén, en versión griega, la de Génesis es versión agrícola, pero es lo mismo, ya no tiene templo, como no tenía el jardín de la tierra. ¿Por qué? Allí no haría falta y después ya no hará falta. Aprovechemos que nos ayuda a vivir, a sentir y sobre todo a ordenar el presente para tener un futuro. Y creo que nos irá. Pero sobre todo vivamos, existamos para decirle a los demás que el plan no es mío, que no es nuestro, sino el plan es de Dios. Y que lo busquen porque tienen la solución que el ser humano no le puede dar. Pues dejamos esta idea preciosa del pastor y damos las gracias a todos los que nos habéis acompañado durante estas 3 horas, donde intentamos hacer esta pequeña iglesia. Por cierto, ¿me dejas un minuto? Claro. Me ha encantado la primera reflexión de esta mañana. Has hecho un guiño y sí, lo que pasa, a ver, quería haberlo hecho al principio, pero no he visto a tu hija. Digo, bueno, a ver si está al final lo he dicho y no sé si estaba. ¿Sabéis? Ha habido 2 cosas que me han encantado últimamente en la iglesia. Fue el culto de Héctor
sobre un poco la y ciencia. y la reflexión de esta mañana de tu hijo y acompañante, no sé cómo se llama, lo siento. La Iglesia se está perdiendo incorporar la visión universitaria a la fe. Y esta gente joven nos está dando lecciones muy prácticas de que se puede ser joven, científico y creyente. Así que, humildemente, si a Ángela y acompañante le transmiten mi saludo, me he quedado expresamente a escucharlo porque digo, esto me va a gustar, y me ha gustado. Pues es algo importante lo que dices de que aquí todos sumamos, y a veces el dar el paso el testigo a los más jóvenes que tienen cosas que aportar también es que, muy valioso, Juanfran, si esperamos a ese famoso dicho del siglo XX, en una sociedad muy patriarcal, de que los jóvenes son el futuro, nunca habrá futuro, porque cuando sean eso ya no serán jóvenes. Con lo cual deberíamos, y repito, la universidad te ayuda a investigar. La universidad no es un foco solo de satanismo puro, como me decían a mí cuando yo era niño. Es decir, repito, a Héctor y Ángela hoy con su acompañante, he visto algo como fresco, como algo renovador. Está bien, es valioso que lo digas porque también no solo... Y igual que hice con el culto de Héctor, hoy lo voy a mandar a un montón de redes sociales para que lo vean. ¿Por qué? Porque necesitamos salir del cascarón que llevamos 180 años. ¿Para qué? La misma doctrina, la misma fidelidad, pero aportando la valía de la gente joven, que no son el futuro, sino que son el presente más absoluto, para poder tener más sentido a la sociedad que nos rodea. Pues eso que tú dices es un llamado también a hacernos nosotros tomar conciencia para contar con todos, porque todos somos valiosos. Hasta aquí llegamos, el encuentro de hoy. Han sido más de 3 horas. Damos las gracias a todos los que habéis puesto y habéis participado en el chat. Y hoy venía con un objetivo Orángel y lo ha conseguido. Damos las gracias a todos los que os suscribís, no porque nos necesitemos suscriptores o nos quite el sueño, al contrario. Es verdad que nos gusta que haya más suscriptores porque eso significa que los algoritmos replican y promocionan más nuestro programa, porque lo que nos interesa es que esto se comparta, se difunda y que haya más experiencia con Jesús. Eso sí es valioso. Así que damos gracias por los 4.000 suscriptores, por aquellos que le habéis dado a la campanita, habéis suscrito, y quedamos en vernos el sábado que viene aquí de nuevo en la Iglesia en Casa. Pero sobre todo, no olvidaros, no hay nadie que os quiera más que Jesús, y está con vosotros cada día. Hoy, pasad este sábado, pasad mañana domingo, pasad el lunes, y si queréis nos vemos el sábado que viene para contar cómo os ha ido. Un beso para todos. Hasta pronto. Feliz semana. Thank you.